La lluvia había estado cayendo toda la noche, las calles estaban empapadas en la oscuridad, y el antiguo reloj del abuelo avanzaba lentamente hacia la medianoche. Pero dentro del salón sombrío de St. Ravenwood Manor, un hombre se sentaba en silencio, misterioso, como si esperara, o tal vez, como si su espera estuviera a punto de terminar. Y luego, un grito tan desgarrador, tan nítido, que parecía no romperse nunca, o no fue un grito lo que rugió en la noche, nada, solo una silla vacía, y un retrato en la pared, un retrato donde de repente, una cara había desaparecido. St. Mary Mead siempre había sido un lugar que nunca se sintió como se veía. Sus carriles sinuosos, jardines vibrantes y cabañas cuidadosamente guardadas, pintaban una imagen de tranquilidad perfecta. Pero, debajo de esa superficie prístina, había una quietud inquietante, algo demasiado ordenado, y demasiado cuidadosamente dispuesto, como si una cortina hubiera sido colocada para ocultar lo que yacía más allá. Incluso el viento parecía cauteloso, no llevaba simples susurros, sino secretos. La señorita Marple se sentaba en su sala de estar, familiar y acogedora, sus dedos huesudos, envueltos alrededor del mango de una delicada taza de té de porcelana, apenas se movían. Sus ojos azules, suaves pero penetrantes, deambulaban por el jardín exterior. Para un observador no entrenado, hoy era un día ordinario, nada inusual, nada malo, pero la señorita Marple sabía mejor. Cada lugar, cada momento y cada persona eran parte de una historia mucho más grande. Y hoy, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Un golpe suave, pero vacilante, sonó en la puerta. «Adelante, señora Forsyth», dijo la señorita Marple sin siquiera girarse. No era una suposición, sino una certeza. Había un ritmo particular en el golpe, una leve vacilación antes de que la puerta se abriera, que solo podía pertenecer a la señora Lydia Forsyth. La mujer, alta y con un rostro marcado por el cansancio, entró en la habitación con rigidez. Había algo en su expresión, un peso invisible que cargaba, pero que aún no encontraba las palabras para expresar. «No quise molestarte», murmuró, su voz apretada, parecía que no acostumbraba disculparse, y el acto en sí le resultaba ajeno. La señorita Marple sonrió con una chispa de diversión en los ojos. «Has estado en Blackwood Estate otra vez, ¿verdad?» La señora Forsyth la miró un instante antes de desplomarse en una silla. «Sí», admitió, con un tono de inquietud, «y ya no sé qué hacer con esto, señorita Marple. Ese hombre, Reginald Blackwood, no es el mismo. Él nunca fue como nadie más, Lydia», respondió la señorita Marple con ligereza, dando un sorbo a su té. «Eso es lo que lo hace tan intrigante». La sombra de una duda cruzó el rostro de la señora Forsyth. Miró hacia la ventana, como si esperara ver algo acechando más allá. «¿Has escuchado los rumores?», susurró, su voz apenas audible, cada palabra medida, calculada. La señorita Marple dejó su taza en la mesa, y esbozó una débil sonrisa. «Los rumores son como los espejos, reflejan algo, pero no siempre la verdad. La verdadera pregunta es, ¿ya muestran un rostro?». La señora Forsyth apretó las manos sobre su regazo. «La gente dice que están ocurriendo cosas extrañas en Blackwood Estate. Invitados que van y vienen, conversaciones en tonos bajos, dicen que Reginald se mantiene alejado, pero sus reuniones son inquietantes, como si formaran parte de algo que ni ellos mismos comprenden. Y señorita Marple, tengo una terrible sensación, algo horrible está por suceder». Un escalofrío se instaló en la habitación, no por el frío, sino por el peso de los temores tácitos. La señorita Marple inclinó la cabeza, pensativa. «Siempre sucede algo, Lydia, especialmente en Blackwood Estate. Esa casa no es solo una gran estructura antigua, es
un depósito de secretos, Blackwood Estate, un lugar donde el silencio tenía peso, donde los antiguos muros de piedra no solo contenían el pasado, sino que parecían ocultarlo con celo. Reginald Blackwood había sido conocido como un excéntrico millonario, un recluso, pero ahora era algo más, algo mucho más inquietante. «¿Estás diciendo?» La señora Forsyth titubeó, su voz apenas un hilo, «que alguien va a morir?» La señorita Marple guardó silencio. Sus ojos brillaban con la conciencia de una historia que se repetía, una historia que ya había visto antes, y, con una voz tranquila pero segura, respondió, «Todo lo que sé, Lidia, es que cuando las personas cambian, no solo sus rostros se transforman, sino también su destino. Y cuando el destino cambia en un lugar como Blackwood Estate, solo el tiempo dirá a quién favorece y a quién condena». Ocasión Merrimet yacía bajo un cielo pesado con la promesa de lluvia. El pueblo guardaba un silencio tenso, como si contuviera la respiración. Algo estaba a punto de cambiar. La señorita Marple permanecía en su silla, la tenue luz de la lámpara proyectando sombras alargadas en las paredes. Sus dedos delgados y pacientes descansaban en el reposabrazos, su té intacto sobre la mesa. Y entonces, un golpe en la puerta, un sonido firme deliberado, pero con un matiz de vacilación. «Entra, Lidia», dijo en voz baja. Un instante después, la señora Forsyth cruzó el umbral. Su rostro estaba pálido, pero no era solo preocupación, era algo más profundo. «Algo ha pasado», murmuró. «En Blackwood Estate». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus ojos se afilaron. «Prefiero pensar», dijo con calma, «que algo ya ha sucedido. Simplemente, se me ha ocurrido». Afuera el viento rugía entre los árboles, como una criatura inquieta. Los primeros truenos resonaron en la distancia. La tormenta se acercaba, pero con ella, también algo más oscuro, algo inevitable. La lluvia comenzó como un susurro. Luego, se convirtió en un aguacero insistente, golpeando contra los tejados, lavando los caminos empedrados, y formando charcos en los vastos terrenos de Blackwood Estate. La casa permanecía en pie, su silueta imponente se alzaba como el último centinela de una época olvidada. Sus muchas ventanas parpadeaban en la oscuridad, conteniendo un silencio más profundo, un silencio que esperaba. En el interior, el estudio estaba impregnado con el aroma del papel viejo, el cuero y las últimas huellas de humo de cigarro. Un escritorio de gran roble se erguía en el centro de la habitación, su superficie cubierta de páginas dispersas, una botella de tinta volcada y un vaso medio lleno de un líquido ámbar. Pero la silla de Reginald Blackwood yacía volcada, su respaldo presionado torpemente contra el suelo, como si hubiera sido empujada con demasiada fuerza, demasiado rápido. El propio Reginald estaba tendido junto a ella, su rostro congelado en una expresión de revelación y sorpresa, sus labios, ligeramente entreabiertos, como si hubiese estado a punto de hablar, pero nunca hubiera tenido la oportunidad. Los sirvientes se agrupaban en el umbral, no pronunciaban palabra, pero su silencio hablaba más que cualquier confesión. Era el tipo de quietud que se produce cuando demasiadas sospechas tácitas se reúnen en un solo lugar. La señorita Marple dio un paso adelante, con la cautela de quien sabe que cada detalle cuenta. Su mirada recorrió la escena, como si estuviera leyendo un libro, uno cuyas páginas solo ella podía interpretar. El reloj destrozado en la pared, sus manecillas detenidas a una hora que no coincidía con la que la ama de llaves aseguraba haberlo encontrado, las páginas húmedas del diario abierto, la tinta manchada por una gota de líquido, y en la pequeña mesa lateral, una delicada taza de té, su contenido seco, su borde marcado por una mancha tenue, pero no era té, era algo más,
algo que requería precisión. ¿Quién lo encontró?, preguntó la señorita Marple, su voz firme en la fuerte tranquilidad. La señora McIntyre, la ama de llaves, dudó antes de responder. Sus manos temblaban. Yo lo hice, susurró, casi con miedo de decirlo en voz alta. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. La empujé y él estaba ahí. Se desplomó, insistió la señorita Marple, con su mirada fija en la mujer. Los labios de la señora McIntyre temblaron, pero no emitieron sonido. Los sirvientes intercambiaron miradas incómodas. Sabían más de lo que decían. No era ignorancia, era precaución. La señorita Marple avanzó hacia el escritorio. Sus dedos rozaron el diario abierto. La tinta, aunque borrosa, aún dejaba ver algo, un nombre, una fecha, palabras escritas con prisa. Pero lo que más le llamó la atención fue la última línea sin terminar, como si en el último instante, Reginald Blackwood hubiera comprendido algo, algo que no tuvo la oportunidad de decir. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, la lluvia golpeaba las ventanas en ráfagas violentas, el viento aullaba entre los aleros de la casa. Blackwood Manor, una vez majestuosa, ahora se sentía diferente. Ya no era solo una casa antigua, era un mausoleo de secretos. La señorita Marple exhaló, con una certeza inquietante. Las tormentas tienen la costumbre de traer cosas a la superficie, murmuró, y sospecho, y el asesinato también. La lluvia había disminuido, pero el silencio que dejó tras de sí era más inquietante que el trueno. Blackwood Manor se alzaba en la niebla, sus altos muros de piedra cargados de historias más antiguas que sus propios cimientos. La señorita Eleanor Wren cruzó la gran entrada con paso firme. No la habían llamado por cortesía, sino por necesidad. Porque cuando lo imposible sucede, lo único que queda es encontrar a alguien que pueda darle sentido. En la biblioteca, la luz era tenue, las sombras alargadas, el aire impregnado con el olor de papel viejo y cuero, pero la verdadera protagonista de la escena era la muerte. Reginald Blackwood yacía junto a su escritorio de caoba. Sus facciones, antes arrogantes, ahora eran una máscara de horror. Su mano extendida reposaba en la alfombra como si hubiera intentado alcanzar algo invisible. La puerta estaba cerrada por dentro, la llave, aún en la cerradura, las ventanas, intactas, el polvo sobre el suelo, inalterado. Y sin embargo, él estaba muerto. Los ojos de la señorita Wren se clavaron en el escritorio. Una delicada taza de porcelana reposaba en la mesa lateral, su borde, manchado con una marca sutil. El té había quedado sin terminar. Veneno, no demasiado obvio. Este no era un asesinato común. Este era un rompecabezas. Señorita Wren, una voz temblorosa la sacó de sus pensamientos. Era la señora Forsyth, la ama de llaves. Sus manos retorcían nerviosamente los pliegues de su delantal. Yo lo encontré así, hace menos de una hora. La señorita Wren la observó detenidamente. Notó la manera en que sus dedos se entrelazaban, la forma en que sus ojos esquivaban el cadáver. Y sin embargo, dijo la señorita Wren, rozando el borde frío de la taza, el té sugiere que murió mucho antes de eso. Un silencio cayó sobre los sirvientes reunidos. No era el silencio de la ignorancia, sino el de la prudencia. Habían aprendido bien a guardar secretos. La señorita Wren dejó la taza con cuidado y se volvió hacia el diario abierto sobre el escritorio. La tinta estaba manchada. Su último garabato, incompleto. Se había comenzado a escribir un nombre, pero nunca se terminó. Alguien estuvo aquí antes que usted, señora Forsyth. Su voz era tranquila, pero firme. Y ese alguien todavía está en esta casa. El viento sacudió las ventanas. Afuera, la tormenta finalmente se disipaba, pero en el interior, la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. El comportamiento del grupo era, en general, compuesto,
pero deshilachado en los bordes. El señor Holloway presionó distraídamente su pulgar contra el reloj plateado, cuyo tic-tac resonaba demasiado fuerte en el silencio. Frente a él, la ama de llaves, la señora Linwood, permanecía con las manos dobladas, sus ojos corriendo hacia el pasillo cada pocos segundos, como si anticipara una interrupción que nunca llegaba. Y luego estaba el doctor Vincent Hale, el hombre llamado para confirmar lo que todos ya sabían, que Alistair Hawthorne estaba más allá de salvar, pero incluso ahora, su calma profesional vacilaba, sus dedos alisaban una y otra vez el pliegue de su abrigo, un gesto involuntario, una traición silenciosa a la tensión que aún no había dicho en voz alta. La señorita Marston inclinó la cabeza, su voz era engañosamente gentil. Extraño, ¿no?, murmuró, con una calma cortante, que un hombre pueda sentarse en una habitación cerrada, intacta, sin ser molestado, y sin embargo, encontrar un destino tan antinatural. Lady Rosalind se puso rígida. El agarre del señor Holloway en su reloj vaciló. La señora Linwood bajó la mirada. La boca del doctor Hall se contrajo en un intento fallido de control. La casa crujió bajo el peso de su propia historia, mientras la tormenta afuera azotaba las paredes como una bestia furiosa. Negada la entrada. ¿Qué está sugiriendo, señorita Marston? La voz de Lady Rosalind era frágil, su control resbalaba lo suficiente como para revelar la incertidumbre debajo. Los ojos de la señorita Marston brillaron mientras dirigía su atención a la chimenea. Solo que, alguien en esta sala sabe exactamente cómo murió. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran como una sombra sobre los presentes. Y ese alguien confía en que pasemos por alto lo único que no pertenece aquí. Extendió la mano con deliberada lentitud. Sus dedos rozaron el manto de la chimenea, donde una fina capa de polvo se había asentado, sin ser perturbada, excepto por una sola impresión distinta, una forma, un vacío donde algo había descansado una vez, algo importante, algo que ahora faltaba. Su sonrisa fue lenta, calculada. La pregunta, por supuesto, susurró con suavidad, es si la verdad se revelará voluntariamente. Afuera, la tormenta rugió con fuerza renovada, pero en el interior, la verdadera tempestad acababa de comenzar. La habitación cobró vida con susurros, aunque nadie se atrevía a hablar por encima del delicado tintineo de la porcelana. Las tazas de té chocaban contra los platillos con movimientos calculados, casi ceremoniales. La tormenta había pasado, pero la tensión que dejó se aferraba a las paredes como la niebla espesa e ineludible. El aire olía a madera empapada de lluvia, y algo más, algo metálico, como el persistente aroma de la sangre seca. La señorita Evelyn Whitmore tomó su lugar en la larga mesa de caoba. Su asiento estaba dispuesto con precisión, como si esta reunión hubiera sido planeada mucho antes, incluso antes del crimen en sí. A su alrededor, los rostros estaban tensos, máscaras de cortesía que apenas ocultaban lo que yacía debajo. Los invitados se habían reunido a regañadientes. Cada uno de ellos miraba, aunque solo fuera por un instante, hacia las grandes puertas dobles, las mismas que habían sido aseguradas desde el exterior. No solo estaban aquí, estaban atrapados. El mayordomo, James Halstead, permanecía junto a la chimenea, su postura rígida, su mirada escudriñaba la habitación con un cálculo meticuloso. Sus manos permanecían apretadas a su espalda, pero la tensión en sus dedos lo traicionaba. Era el tipo de hombre que sabía que el silencio podía revelar más que las palabras, que observar era a menudo más valioso que hablar. Al frente de la señorita Whitmore, la señora Agatha Renfield sostenía su taza de té entre las manos, sin beberla, simplemente sosteniéndola, como si el calor fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Su mirada se deslizaba, cada pocos segundos,
hacia las puertas cerradas. Esperaba a alguien, o temía que alguien entrara. El doctor Alistair Graves fue el último en llegar. Sus pasos eran medidos, su presencia, un manto de tranquilidad inquietante sobre la habitación. Se movía con la precisión de un hombre acostumbrado a tener el control. Su traje, impecable, planchado con una crispación casi antinatural, sonrió cortésmente, pero el calor nunca tocó sus ojos. La señorita Whitmore había conocido a hombres como él antes, hombres que calculaban cada palabra, cada gesto, y sin embargo, siempre había una grieta en la máscara, un parpadeo, una vacilación. El té fue servido, las cucharas plateadas tintinearon suavemente, pero nadie, realmente bebió. El peso de lo tácito se asentó pesado en la atmósfera. La señorita Whitmore, silencio, se estirara, lo suficiente para que se sintieran incómodos. Luego, habló. Nos encontramos en una situación interesante. Tío no agitando suavemente su té. Tío, un hombre está muerto. Una puerta estaba cerrada. Y nosotros somos los únicos que quedamos dentro de estas paredes. Una pausa. Solo el tiempo suficiente para que sus palabras se asentaran. Los dedos de la señora Renfield temblaron ligeramente al dejar su taza. Halstead endureció la mandíbula. Su mirada se desvió, fugazmente, hacia el doctor Graves, y el doctor Graves quebrameció notablemente sereno, demasiado sereno. La señorita Whitmore observó cada reacción, cada respiración contenida, cada microgesto. Es algo terrible, murmuró por fin la señora Renfield. Su voz era quebradiza, apenas un hilo. Terrible. Nunca esperábamos, pero no estaba sorprendida, ¿verdad? Intervino la señorita Whitmore. Su tono era suave, casi cálido, pero la pregunta cortó el aire como una cuchilla. La señora Renfield contuvo el aliento. Una vacilación, un parpadeo de algo no dicho. Yo no sé a qué se refiere, tartamudeó, demasiado rápido. La señorita Whitmore inclinó apenas la cabeza. No estaba sorprendida, repitió, observándola con precisión. Un hombre como el señor Latham no inspira amistad con facilidad. Me imagino que muchas personas deseaban que las cosas hubieran sido diferentes. La mandíbula de la señora Renfield se tensó. Un ritmo de silencio. Luego, una sonrisa, forzada, frágil. Nunca le deseé ningún daño. Por supuesto que no, ignoritaba. Supuesto que no. La señorita Whitmore con suavidad. Sus dedos tamborilearon sobre el platillo de porcelana. Después de todo, solo estabas haciendo tu trabajo, manteniendo las cosas en orden. Otro cambio. Una mirada fugaz, de la señora Renfield a Halstead, de Halstead al doctor Graves. Allí estaba. Eso era algo. La señorita Whitmore giró lentamente la vista hacia el doctor Graves. Y usted, doctor, dijo, su voz ligera, casi casual. Usted conocía bien al señor Latham, ¿no? ¿Qué puede decirnos sobre él? El doctor Graves exhaló lentamente, casi con demasiada deliberación. Lo conocía, sí, respondió al fin. Era complicado, difícil. Un hombre que tuvo su cuota de conflictos. Conflictos, repitió la señorita Whitmore, dejando que la palabra flotara en el aire. Y sin embargo, dice esto como si nadie hubiera esperado lo que le sucedió. Nadie podría haberlo esperado, contestó el doctor Graves, con calma medida. La señorita Whitmore arqueó una ceja. Y sin embargo, aquí estamos. Silencio. Solo el fuego crujía suavemente. Y en ese silencio, en esa tensión espesa como la niebla, la señorita Whitmore lo vio. El primer hilo, deshaciéndose. La luz de las velas parpadeaba, cuando la tormenta retumbó en la distancia. Su eco persistía como un susurro a través de los grandes salones de Ravenside Manor. El aire en el salón era denso, no solo con el aroma del té de bergamota y la caoba envejecida, sino con algo mucho más sofocante, verdades no dichas. La señorita Eleanor Wren
se sentó a la cabecera de la larga mesa de nogal, sus dedos recorriendo lentamente el borde de su taza de té de porcelana. A su alrededor, los invitados reunidos se removieron en sus asientos, cada uno cargando con un peso invisible, pero imposible de ignorar. Sus expresiones eran máscaras cuidadosamente arregladas, pero la señorita Wren sabía, como pocos sabían, que las máscaras solo se agrietan bajo presión, y esta noche, la presión era insoportable para todos. El señor Graham Lockwood, el mayordomo, permanecía junto a la chimenea, su postura erguida, su mirada afilada como el filo de una navaja, observaba a cada persona, como si memorizara sus movimientos, cada tic nervioso, cada mirada esquiva. Frente a la señorita Wren, señorita Wren, señorita Wren, señorita Wren, sispeton viarita rentes, chiarien toremia trado, que me incomde. Llevaba minutos en silencio, los labios apretados, los ojos fijos en las puertas cerradas. Parecía expectante. No, pensó la señorita Wren, parecía una mujer esperando algo, o a alguien. El doctor Alistair Montrose se acomodó en su asiento con un movimiento preciso calculado. Era un hombre de control, de compostura, y sin embargo, la señorita Wren vio las pequeñas señales, el roce casi imperceptible de sus dedos contra su rodilla, el ligero enganche en su respiración cuando la tormenta rugió nuevamente tras los ventanales. Sí, tenía algo que esconder, todos lo tenían. El té había sido servido, las cucharillas tintineaban suavemente en la porcelana, pero nadie bebía realmente. Se intercambiaban bromas forzadas, comentarios triviales, pero la conversación que realmente importaba aún no había comenzado. Fue la señorita Brien quien rompió la frágil paz. Su voz era suave, pero deliberada. Nos encontramos en una situación peculiar, dijo, revolviendo perezosamente su té. Un hombre está muerto, una puerta estaba cerrada, y somos los únicos que quedamos en esta casa. El aire pareció tensarse. El señor Lockwood se aclaró la garganta. La señora Pelham apretó aún más su taza. Los ojos del doctor Montrose parpadearon fugazmente hacia las puertas del estudio en el pasillo. Es algo terrible, murmuró la señora Pelham con voz quebradiza. Terrible, nunca esperábamos, pero no estabas sorprendida, ¿verdad? Interrumpió la señorita Wren con suavidad. Su tono era ligero, casi amistoso, pero sus palabras eran afiladas como un bisturí. Hubo una vacilación, un parpadeo de algo en la expresión de la señora Pelham. Miedo, culpa, yo no sé a qué te refieres, tartamudeó. Demasiado rápido. No estabas sorprendida, le pitió la señorita Wren, mirándola con atención. Verás, un hombre como el señor Sinclair no inspira amistad fácilmente, y sin embargo, anoche estabas en la casa con él, como todos nosotros. La atmósfera cambió, las paredes parecieron cerrarse, la luz de las velas titiló, proyectando sombras más profundas. Fue Lockwood quien rompió el silencio. Su voz era tan medida como sus movimientos. Estaba en el corredor oeste, asegurándome de que todas las lámparas estuvieran apagadas por la noche. ¿Y estás seguro de que nunca te fuiste? Bastante seguro, respondió el mayordomo con calma. Aunque, escuché algo, un ruido en el estudio. Fue breve. Un ruido, repitió la señorita Wren, inclinando ligeramente la cabeza, algo rompiéndose. Lockwood dudó un instante antes de negar. No, más bien, una silla arrastrándose contra el suelo, un movimiento, pero no le di importancia en ese momento. La señorita Wren sostuvo su mirada por un largo instante antes de volver su atención a la señora Pelham. ¿Y usted? Yo estaba en mi habitación, dijo la mujer con voz tensa. No escuché nada, no hasta que me lo dijeron. Me lo dijeron, le pitió la señorita Wren, ladeando la cabeza. Qué curioso, ¿no cree?
Afuera la tormenta rugía, la mansión estaba en completo silencio, y sin embargo, no escuchó nada. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Los labios de la señora Pelham se separaron, como si fuera a decir algo, pero se cerraron de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. El doctor Montrose había permanecido en silencio hasta ahora, pero la mirada de la señorita Wren se dirigió a él. Él sonrió, una sonrisa vacía. En mi estudio, dijo con simpleza. Leyendo, repitió la señorita Wren con un toque de diversión en su tono. En medio de una tormenta, en una casa donde un hombre fue asesinado, era un libro fascinante, respondió el doctor Montrose con una leve inclinación de cabeza, pero algo en su tono, algo en la forma en que lo dijo, era demasiado ensayado, demasiado preciso. La señorita Wren lo notó, y no fue la única. Interesante, murmuró, dejando su taza con cuidado sobre el platillo. El silencio volvió a adueñarse de la sala, pesado e implacable, como una guillotina suspendida en el aire. Finalmente, la señorita Wren se inclinó levemente hacia adelante, apoyando sus dedos sobre la pulida superficie de la mesa. El problema con los secretos, dijo con voz sedosa, es que tienen una manera de desentrañarse cuando menos lo esperas. Afuera, la tormenta había amainado, pero dentro de Ravenside Manor, otra tormenta, más letal, apenas estaba comenzando. La luz de las velas parpadeaba cuando la tormenta retumbó en la distancia, su eco persistiendo como un susurro a través de los grandes salones de Ravenside Manor. El aire en el salón era grueso, no solo con el aroma del té de bergamota y la caoba envejecida, sino con algo mucho más sofocante, verdades no conocidas. La señorita Eleanor Wren se sentó a la cabeza de la larga mesa de nogal, sus dedos rastreando ligeramente el borde de su taza de té de porcelana. A su alrededor, los invitados reunidos intercambiaron miradas, cada uno con un peso invisible, pero palpable. Sus expresiones eran máscaras cuidadosamente arregladas, pero la señorita Wren había aprendido hace mucho tiempo que las máscaras solo se agrietaban bajo presión. Y esta noche, había mucha presión para todos. El señor Graham Lockwood, el mayordomo, estaba junto a la chimenea, su postura rígida, su mirada afilada mientras observaba a cada persona, como si memorizara cada uno de sus movimientos. Frente a la señorita Wren, la señora Judith T. Pelham se sentó con la espalda recta, sus manos envueltas con tanta fuerza alrededor de su taza de té, que sus nudillos se habían vuelto blancos. Llevaba minutos en silencio, sus labios fruncidos, sus ojos clavados en las puertas cerradas. Miraba, pensó la señorita Wren, como una mujer que espera algo, o a alguien. El doctor Alistair Montrose se acomodó en su asiento con un último movimiento, calculado, preciso. Era un hombre de control, de compostura, y sin embargo, la señorita Wren vio las pequeñas señales, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su rodilla bajo la mesa, el modo en que su respiración se entrecortó cuando la tormenta gruñó de nuevo, más allá de las ventanas. Tenía algo que ocultar, todos lo tenían. El té había sido servido, las cubiertas de plata estaban dispuestas con meticulosa precisión, y sin embargo, nadie realmente bebía. Habían intercambiado bromas, iniciado conversaciones triviales, pero la verdadera discusión aún no había comenzado. Finalmente, fue la señorita Wren quien rompió la frágil paz. Su voz era suave, pero deliberada. Nos encontramos en una situación, dijo, devolviendo su té con pereza. Un hombre ha muerto, una puerta estaba cerrada, y nosotros somos los únicos que quedamos en esta casa. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El señor Lockwood carraspeó. La señora Pelham apretó aún más su taza. Los ojos del doctor Montrose parpadearon, apenas por un instante, hacia las puertas del estudio en el pasillo.
Es algo terrible, murmuró la señora Pelham, su voz temblorosa. Terrible, nunca hubiéramos esperado, pero usted no estaba sorprendida, ¿verdad? Intervino la señorita Wren suavemente, su tono ligero, pero sus palabras afiladas como una cuchilla. Una vacilación, un leve destello en la expresión de la señora Pelham. Miedo, culpa, yo no sé a qué se refiere. Tartamudeó demasiado rápido. No estaba sorprendida. Lepoteó la señorita Wren, observándola con atención. Verá, un hombre como el señor Sinclair no inspira fácilmente la amistad. Y sin embargo, usted estaba en la casa con él anoche, como todos nosotros. El aire en la habitación cambió. Era una pregunta simple, esperada, y sin embargo, pesaba como una piedra, haciendo que las paredes parecieran cerrarse, que la luz de las velas se sintiera más tenue. Fue el señor Lockwood quien habló primero, su voz tan medida como sus movimientos. Estaba en el corredor oeste, asegurándome de que todas las lámparas fueran apagadas correctamente. ¿Y está seguro de que nunca salió de allí? Bastante seguro, respondió Lockwood, aunque escuché algo, un sonido del estudio. Fue breve, un sonido, repitió la señorita Wren. Sí, como una silla rascando contra el suelo, un movimiento, pero en ese momento, no le di importancia. La señorita Wren sostuvo su mirada por un largo instante, antes de volver su atención a la señora Pelham. ¿Y usted? Yo estaba en mi habitación, dijo la señora Pelham, su voz, demasiado delgada, demasiado tensa. No escuché nada, me lo dijeron. ¿Le dijeron? La señorita Wren ladeó la cabeza apenas un poco. Eso es peculiar, ¿no le parece? Afuera, la tormenta rugía, la mansión estaba en silencio, y sin embargo, usted no escuchó nada. El silencio que se extendió entre ellos fue casi tangible. Los labios de la señora Pelham se separaron, como si estuviera a punto de hablar, pero luego, los cerró de nuevo, sus dedos apretándose aún más alrededor de su taza de té. Hasta ahora, el doctor Montrose había guardado silencio, pero los ojos de la señorita Wren se volvieron hacia él. ¿Y usted, doctor? El hombre sonrió, pero era una sonrisa vacía. En mi estudio, respondió simplemente. Leyendo, repitió la señorita Wren, su tono lleno de una leve diversión. En medio de una tormenta, en una casa donde un hombre fue asesinado. Era un libro bastante interesante, dijo el doctor Montrose con calma, pero había algo en su tono, algo demasiado ensayado, demasiado practicado, y la señorita Wren lo vio, y los demás también. Ella colocó su taza de té sobre el plato con un gesto pausado. El silencio se asentó de nuevo, como una guillotina, esperando caer, y entonces, con un movimiento deliberado, se inclinó hacia adelante, sus dedos descansando sobre la superficie pulida de la mesa. El problema con los secretos, dijo, su voz suave como la seda, es que tienen una forma de desenredarse cuando menos lo esperas. Afuera, la tormenta había comenzado a calmarse, pero dentro de Ravenside Manor, otra tormenta acababa de comenzar. Vacío, no del todo. Miss Graves se acercó, levantando el delicado cristal, e inclinándolo hacia la luz. El líquido atrapó el brillo, ámbar y suave, pero debajo de él, algo más, un débil sedimento, oscuro contra el fondo del vidrio, apenas notable a menos que uno estuviera mirando. Severou, 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 severe. Sepero, 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 culado,
Una muerte destinada a ser confundida con el declive natural de un hombre que envejece. Una muerte planeada por alguien que conocía las formas de esta casa lo suficientemente bien como para garantizar que las manos correctas limpiaran la evidencia incorrecta. El estudio no era el único lugar que tenía secretos. Miss Graves giró sobre su talón, deslizándose por el corredor. Las sombras se profundizaban a su alrededor mientras avanzaba hacia las habitaciones de los sirvientes. La casa se había calmado tras la desaparición de Lord Hawthorne, pero el silencio nunca estaba realmente vacío. Severo, 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 severo. Entró en la cocina apenas iluminada, donde el aroma de brasas quemadas y madera envejecida flotaba en el aire. Una sola vela parpadeaba en la mesa central, proyectando sombras irregulares sobre los rostros reunidos. La señora Finch, el ama de llaves, se sentaba rígida en su silla, con las manos apretadas en su regazo. La joven Alice, la criada, se estremeció al ver a la señorita Graves, sus dedos girando el dobladillo de su delantal. Frente a ellas, Edwin, el mozo de cuadras, se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente neutra. Sepuero, 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 sepuero. Noche avanzada, murmuró la señorita Graves, dejando que su mirada recorriera a cada uno de ellos. Curioso cómo el insomnio suele seguir a la muerte. La habitación contuvo el aliento. La señora Finch forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Una tragedia, señorita, una verdadera tragedia. De hecho, dijo la señorita Graves con suavidad, y sin embargo, silenció. Un ligero cambio, una mirada fugaz entre Alice y Edwin. Reveladora, Miss Graves inclinó la cabeza, y Edwin, querulíbula traveza, sin embargo, y piede, sin embargo, díganme, continuó, dando un paso adelante, su voz gentil pero afilada, ¿creen en los fantasmas? El aliento de Alice se quedó atrapado en su garganta. ¿Fantasmas, señorita? Sí. La señorita Graves pasó los dedos por la mesa de madera, de esos que permanecen, de los que se niegan a ser olvidados, de los que claman por justicia en las horas más oscuras de la noche. La vela parpadeó, el aire se hizo más pesado, las manos de la señora Finch se apretaron, aunque solo un poco más fuerte. Quizás no todos los fantasmas están muertos. El estudio de Ravenswood Manor permanecía intacto, con los últimos vestigios de su antiguo dueño aferrándose al aire como un susurro contenido. Miss Graves avanzó, sus ojos agudos absorbiendo el desorden, no como un signo de caos, sino de intención. El escritorio, con páginas dispersas, la tinta, manchada, como si una mano hubiera dudado en el último momento, un vaso abandonado junto a la chimenea, residuo oscuro en su fondo, y el reloj, roto. 11:47, un momento que no debería significar nada, pero que susurraba algo cuidadosamente planeado. Veneno sí, pero el verdadero crimen no era el asesinato, era el encubrimiento. Los pasos resonaron en el pasillo, medidos. Alguien se acercaba. Miss Graves no se giró, ya sabía quién era. Seperos, 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 seteros, 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 seteros,
Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose apenas un instante en el vaso, que en los papeles, en el lugar exacto donde un hombre había muerto. Señorita Graves, murmuró al fin. Su voz era calma, ensayada. Veo que se está sintiendo como en casa. Miss Graves se permitió una pequeña sonrisa. Hay algo reconfortante en un estudio. ¿No cree, doctor? Tanto conocimiento, tantas palabras cuidadosamente elegidas, y, sin embargo, a menudo es lo que no se escribe lo que más me intriga. El doctor Sterne no se movió, pero ella vio el destello de tensión. Supongo que eso depende de lo que uno esté buscando, replicó con suavidad. ¿Oeste de quién? De hecho, Miss Graves recorrió con la yema de los dedos una hoja de pergamino sobre el escritorio. Dígame, doctor, ¿ha notado cómo los detalles más importantes son siempre los que las personas intentan ignorar? Él no respondió de inmediato. Un solo parpadeo, no al escritorio, ni al reloj roto, a la puerta, calculando una salida. Miss Graves casi sintió lástima por él, casi. Las personas ven lo que desean ver, dijo finalmente el doctor. Miss Graves inclinó la cabeza, observándolo con intensidad. Curioso, murmuró, cómo ciertas verdades se ocultan justo bajo la superficie, esperando ser descubiertas. El reloj roto seguía allí, un testigo silencioso. El juego había comenzado. ¿Quién haría el siguiente movimiento? Pulida, demasiado pulida. No esperaba compañía a esta hora. Claramente, murmuró Eleanor. Entrando en la habitación, su mirada barrió los papeles desaliñados sobre el escritorio, la botella de tinta volcada, el cigarro apagado que descansaba sin tocar en la bandeja. Me imagino que estabas en una conversación profunda. Los ojos del doctor Holloway parpadearon, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Pensando, corrigió, enderezándose en su silla. El caso es un rompecabezas, y los rompecabezas requieren enfoque. Eleanor inclinó la cabeza, observándolo con cuidado. Sí, pero uno generalmente no habla en voz alta cuando trabaja en un rompecabezas, a menos que por supuesto, el rompecabezas sea, recordar. Un músculo se tensó en la mandíbula de Holloway. No veo tu punto, o creo que lo haces. Eleanor se movió hacia la mesa lateral, arrastrando un dedo enguantado sobre la superficie de madera. Hay algo bastante curioso sobre tu participación en todo esto, doctor. Conocías al señor Blackwood, mejor de lo que dejaste entrever, ¿no es cierto? El silencio se extendió entre ellos, sofocante, denso como una niebla que todo lo envuelve. Luego, por fin, él exhaló una risa baja, sin humor. Tienes una imaginación interesante, señorita Vance. No imaginación, corrigió ella, acercándose un paso más. Observación. Los dedos del doctor se aferraron sutilmente al reposabrazos de su silla. ¿Y qué, exactamente, has observado? Que tienes miedo, dijo Eleanor, con una calma afilada como una navaja. Su expresión permaneció cuidadosamente en blanco, pero en el espacio de un latido, ella vio la verdad destellar en sus ojos. Miedo, no de ella, de algo más, algo invisible, algo que acechaba justo debajo de la superficie. A la mañana siguiente, Eleanor se encontró en la puerta del boticario. El aroma de hierbas secas y pergamino envejecido flotaba en el aire. El comerciante, un anciano con ojos tan afilados como el bisturí que usaba para cortar sus productos, la observó acercarse. Señorita Vance, saludó con voz áspera por los años. No la esperaba tan temprano. Me imagino que no, respondió Eleanor,
apoyando con delicadeza la yema de los dedos sobre el mostrador. Estoy preguntando por una compra reciente. El doctor Holloway estuvo aquí, ¿verdad? La ceja del anciano se frunció con leve sorpresa. Ahora que lo menciona, sí, llegó tarde en la noche, con prisa. Seguía mirando por encima del hombro, como si alguien lo estuviera observando. ¿Y qué compró? El boticario dudó, su mirada deslizándose hacia las botellas cuidadosamente alineadas en los estantes. Algo poco común, una sustancia que no se obtiene fácilmente, no es abiertamente peligrosa por sí sola. Eso sí, pero en las manos correctas, con el conocimiento adecuado, exhaló por la nariz. Letal. Un pulso lento de comprensión recorrió las venas de Eleanor. Dijo para qué la necesitaba. Uso personal, murmuró el boticario, sacudiendo la cabeza. Siempre dicen eso. Eleanor le agradeció, y salió al aire frío de la mañana. Su mente trabajaba rápido, encajando piezas sueltas. Veneno, conversaciones en susurros, miedo al acecho bajo la superficie de control. El doctor Holloway tenía secretos, secretos que temblaban al borde de la revelación. Y cuanto más descubría Eleanor, más claro se volvía que ella no era la única que los buscaba. La vela ardía baja, su frágil llama devorando la oscuridad. Eleanor Greaves se sentaba sola en su estudio, la pluma deslizándose sobre el pergamino crujiente. La tinta fluyó suavemente, cada trazo deliberado, entrelazando fragmentos de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en los rincones tenues de su mente. El doctor Aldous Mercer. Comportamiento errático. Conversaciones murmuradas con espectros invisibles. Una visita al boticario en urgencia silenciosa. El nombre Blackthorn había aparecido repetidamente, susurrado como un fantasma en la noche. Eleanor hizo una pausa, tocando la punta de la pluma contra la página. Blackthorn, un enlace. ¿Pero a qué? El silencio presionó a su alrededor, pesado opresivo. Más allá del cristal de la ventana, el viento susurraba contra los paneles. Era curioso, como la mente de un hombre podía desmoronarse bajo el peso de los secretos, como la verdad podía torcerse y deformarse hasta que incluso quien la ocultaba, ya no se reconocía a sí mismo. El doctor Mercer era un hombre al borde de desmoronarse. La pregunta era, ¿qué lo había llevado hasta allí? Un parpadeo de movimiento llamó su atención. La llama de la vela tembló, lanzando sombras largas y trémulas a lo largo de la habitación. Eleanor giró la vista hacia la ventana, pero más allá del vidrio, solo había oscuridad, y sin embargo, Paul se demoraba allí. Una presencia, un susurro, un sentimiento, nada más, y sin embargo, mañana, buscaría a Mercer de nuevo. No por respuestas, no de eso ya tenía suficientes. Esta vez, buscaría algo más, algo que él no estaba listo para revelar. La finca Blackthorn se alzaba contra el crepúsculo, su fachada de piedra cubierta de hiedra enredada, sus ventanas oscuras, poco acogedoras. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de madera envejecida y recuerdos olvidados. El salón estaba dispuesto con formalidad, pero la tensión era palpable. Un fuego crepitaba en la chimenea, no por calor, por efecto. La luz parpadeante proyectaba sombras inquietas sobre las cortinas de terciopelo, haciéndolas parecer como si estuvieran escuchando. Eleanor entró con paso tranquilo y deliberado. Cada silla había sido colocada con intención, lo suficientemente separadas para evitar la intimidad, lo suficientemente juntas para obligar a la confrontación. Era un escenario, y todos los asistentes sabían su papel. El doctor Mercer se sentó más cerca del fuego, su postura impecable, su expresión ilegible. Frente a él, la señora Whitmore, la ama de llaves, alisaba una mano enguantada sobre su falda. Sus ojos se deslizaban hacia la puerta, como si esperara a alguien más, y en la esquina, Alistair, el mayordomo, silencioso,
rígido, con las manos firmemente entrelazadas tras su espalda. Eleanor tomó asiento en el centro de la habitación. Su autoridad tranquila se asentó como un peso invisible sobre los demás. Sonrió. Una curva lenta y estudiada de los labios. «Qué afortunados somos de estar todos reunidos aquí», reflexionó con voz ligera, casi conversacional. «Es algo raro después de todo, tearos de un solo lugar». Alistair inclinó la cabeza, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. Mercer se aclaró la garganta. «Una ocasión rara, sin duda, pero una necesaria», respondió Eleanor sin esfuerzo. «Si queremos entender lo que realmente ocurrió aquella noche». Un silencio denso se asentó sobre la habitación. Eleanor esperó, miró, escuchó. El juego había comenzado. La única pregunta era, ¿quién haría el siguiente movimiento? Oscureció. Alistair, siempre el observador silencioso, los observó a todos con una intención cuidadosa. Eleanor se inclinó hacia atrás, dejando que la tensión se enroscara a su alrededor como un espectro invisible. La verdad estaba allí, en algún lugar, en las grietas entre palabras, en la duda antes de una respuesta, y ella la encontraría. La luz de las velas parpadeó, arrojando sombras inquietas contra las paredes mientras Eleanor Greaves se sentaba en la larga mesa de caoba. Su mirada se movía entre los rostros frente a ella, cada uno cuidadosamente compuesto, pero traicionando algo debajo de la superficie. El doctor, Alaric Henshaw, sentado más cerca del fuego, mantenía su postura impecable, pero sus dedos lo delataban. Tiraban del borde de su manga, se detenían, volvían a tocar. Un tic nervioso, quizás. Frente a él, la señora Warren, la ama de llaves, torcía el borde de su pañuelo de encaje entre sus dedos delgados. Su mirada estaba fija en la pared lejana, como si mirar a cualquier otro lugar pudiera hacer que su compostura se desmoronara. Y luego estaba Bishop, el mayordomo, siempre atento, siempre compuesto, pero había una rigidez en su figura, como si se estuviera preparando para un golpe invisible. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, la sonrisa más leve curvando sus labios. «Extraño, ¿no?», reflexionó, su tono ligero, casi distraído, la forma en que el silencio puede sentirse más pesado que las palabras. El fuego crepitó en la chimenea, un sonido casi intrusivo en la tensa quietud. El doctor Henshaw, que finalmente exhaló, enderezando sus puños con precisión forzada. «Si tiene algo que preguntar, señorita Gravras, pregúntelo». «Oh, tengo muchas cosas que preguntar, doctor», respondió sin inmutarse, «pero empecemos por lo básico. La noche en que el señor Blackthorne murió, ¿dónde estaban todos?». La señora Warren habló primero, su voz cortante, preparando la cena. Eleanor asintió con un gesto pausado. «Ah, sí, los deberes de una ama de llaves nunca terminan». Su mirada se deslizó hacia el doctor Henshaw. «¿Y usted, doctor?». Los dedos del médico se detuvieron en su movimiento. «En mi estudio», respondió con voz serena, «leyendo». Eleanor tocó un dedo reflexivo contra el reposabrazos. Debió de estar muy absorto. Lo estaba, tanto que no escuchó nada inusual. Los labios del doctor se separaron, pero hubo una brevísima pausa antes de su respuesta. Los ojos de Eleanor se estrecharon ligeramente. Ni siquiera un sonido. Otra pausa. No. El peso de las palabras tácitas flotó entre ellos, pero Eleanor lo dejó asentarse antes de volver su atención a Bishop. «¿Y usted, señor Bishop?». El mayordomo inclinó la cabeza con su expresión inescrutable. «En el pasillo, señorita Graves, atendiendo sus deberes, supongo, en efecto». «¿Y cuáles eran esos deberes?». Un parpadeo de duda, pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. «Asuntos del hogar, como siempre». Eleanor se reclinó en su silla, observándolo. «Interesante», murmuró,
Me pregunto si en el curso de esos deberes, pudo haber notado algo peculiar, una puerta entreabierta, un objeto fuera de lugar, un susurro donde no debería haber ninguno. El fuego crepitó nuevamente. Bishop permaneció inmóvil. No, señorita Graves, dijo en voz baja. Nada inusual. Una leve sonrisa tocó los labios de Eleanor. No de satisfacción, sino de comprensión. La atmósfera en la habitación había cambiado. Muy ligeramente, todos ocultaban algo. La pregunta era, ¿cuánto pensaban que ella ya sabía? Su atención volvió al doctor Henshaw. Su voz descendió a un tono suave, casi burlón. Es curioso, ¿verdad? Cómo funciona la mente, cómo intenta dividirse cuando lleva demasiado peso. La mandíbula del médico se tensó. No sé a qué se refiere. Oh, creo que sí lo sabe, susurró Eleanor, inclinando la cabeza. Usted es médico. Después de todo, comprende la mente mejor que la mayoría, su fragilidad, la forma en que se fractura bajo presión. Qué difícil debe ser mantener todo junto, cuando el peso amenaza con derramarse. El silencio se extendió, denso como las sombras que se cernían sobre la habitación. La señora Warren apretó las manos en su regazo. La mirada de Bishop seguía ilegible, su postura, rígida, pero Eleanor podía sentirlo. El frágil equilibrio comenzaba a desmoronarse. Llevó una mano a su cuaderno, rozando su cubierta desgastada con los dedos. Warren nerviosa, oculta algo. Bishop, demasiado controlado. Guarda secretos. Henshaw al borde del colapso. Eleanor tamborileó suavemente los dedos contra la mesa. Cada golpeteo, deliberado, calculado. La verdad, dijo al fin, su voz apenas más que un susurro, tiene una forma de salir a la luz, por mucho que intentemos enterrarla. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Nadie habló. El fuego crepitó. Las sombras temblaron en las paredes, y Eleanor sonrió. Oscureció. Alistair, siempre el observador silencioso, los miró a todos con una intención cuidadosa. Eleanor se inclinó hacia atrás, dejando que la tensión se enroscara a su alrededor como un espectro invisible. La verdad estaba allí, en algún lugar, en las grietas entre palabras, en la duda antes de una respuesta, y ella la encontraría. La luz de las velas parpadeó, arrojando sombras inquietas contra las paredes, mientras Eleanor Graves se sentaba en la larga mesa de caoba. Su mirada se deslizó entre los rostros frente a ella, cada uno cuidadosamente compuesto, pero traicionando algo debajo de la superficie. El doctor Alaric Henshaw, sentado más cerca del fuego, mantenía su postura impecable habitual. Lo más alopre vamasado cortombros, no la diserdo potro desiante. Su prose potro decía más, su pordo cortombros, si habido quería. Su pondolita melatel, semitía dolivia doada. Frente a él, la señora Warren, la ama de llaves, torcía el borde de su pañuelo de encaje entre sus dedos delgados, con la mirada fija en la pared lejana, como si mirar en cualquier otro lugar desentrañara su moderación. Y luego estaba Bishop, el mayordomo, siempre atento, siempre compuesto, pero con una rigidez en su frágil postura, como si esperara un impacto invisible de los demás. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, una leve sonrisa curvando sus labios. Extraño, no, reflexionó con un tono ligero casi despreocupado, la forma en que el silencio puede sentirse más pesado que las palabras. El fuego crepitó en el hogar, un sonido casi intrusivo en la tensa quietud. El doctor Henshaw finalmente exhaló, enderezando sus puños con precisión forzada. Si tiene algo que preguntar, señorita Graves, pregúntelo. Oh, tengo muchas cosas que preguntar, doctor, respondió sin problemas, su tono casi lúdico. Pero comencemos por lo simple. La noche en que murió el señor Blackthorne, ¿dónde estaban todos? La señora Warren habló primero,
su voz cortante, preparando la cena. Eleanor asintió, con una expresión indescifrable. Ah, sí, los deberes de una ama de llaves nunca terminan. Su mirada cambió, fijándose en Genso. ¿Y usted, doctor? Los dedos del médico se detuvieron en su ritmo inquieto. En mi estudio, respondió, con voz uniforme. Leyendo, leyendo. Eleanor tocó un dedo reflexivo contra el reposabrazos. Debió haber estado muy absorto. Lo estaba, tanto, que no escuchó nada inusual. Los labios del doctor Genso se separaron, pero hubo una brevísima duda antes de su respuesta. No, los ojos de Eleanor se estrecharon ligeramente. Observó cómo sus dedos se acurrucaban en su regazo. Ni siquiera un sonido, otra pausa. No, el peso de las palabras tácitas se quedó entre ellos. Pero Eleanor lo dejó asentarse. Su mirada se desvió hacia Bishop. ¿Y usted, señor Bishop? El mayordomo inclinó la cabeza levemente, su expresión tan ilegible como siempre. En el pasillo, señorita Graves, atendiendo los asuntos, supongo, en efecto. ¿Y qué asuntos serían esos? Un parpadeo de duda, y pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Deberes del hogar, como siempre. Eleanor lo estudió con interés. Interesante, murmuró. Me pregunto entonces, si en el curso de estos deberes, es posible que haya notado algo peculiar, una puerta dejada abierta, un objeto fuera de lugar, un susurro donde no debería haber ninguno. El fuego crujió de nuevo, pero Bishop permaneció quieto. No, señorita Grad, dijo en voz baja, nada inusual. Una leve sonrisa tocó los labios de Eleanor, no de satisfacción, sino de comprensión. La habitación había cambiado, muy ligeramente, pero había cambiado. Todos estaban ocultando algo. La pregunta era, ¿cuánto pensaban que ella ya sabía? Su atención volvió al doctor Genso. Su voz era suave, casi burlona. Es peculiar, ¿no es así? ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo intenta dividirse cuando se le exige demasiado? La mandíbula de Genso se tensó, su aliento se enganchó. Tú apenas. No sé a qué se refiere. Eleanor inclinó la cabeza. O creo que sí lo sabe. Es médico, después de todo. Entiende la mente mejor que la mayoría. Su fragilidad, la forma en que se fractura bajo presión. Qué difícil debe ser mantenerlo todo junto, cuando el peso amenaza con derramarse. El silencio se extendió entre ellos. Genso, pesado. La señora Warren se removió en su asiento, con las manos apretadas en su regazo. Bishop permaneció inmóvil, su mirada opaca, pero Eleanor podía sentirlo. El frágil desmoronamiento que se desarrollaba, justo debajo de la superficie. Alcanzó su cuaderno, los dedos rozando la cubierta desgastada. Warren, nerviosa, oculta algo. Bishop demasiado controlado, guarda secretos. Genso, resquebrajándose. Los bordes comienzan a deshilacharse. Dejó que sus dedos tamborilearan suavemente contra la mesa. Cada golpe, deliberado, calculado. La verdad, dijo finalmente, en un susurro apenas perceptible, tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuán profundamente esté enterrada, y sospecho que estamos a punto de descubrir, también hemos escondido la nuestra. Nadie habló, el fuego crepitó, las sombras parpadearon, Eleanor sonrió, el aire en el estudio, con poca luz, estaba lleno del aroma del pergamino antiguo, y algo más esquivo, algo metálico, débil, pero inconfundible. Eleanor Graves se sentó perfectamente quieta, sus ojos fijos en el hombre frente a ella, observando la forma en que sus dedos se acurrucaban ligeramente contra la tela de su abrigo. He escuchado susurros, señor Dunham, su voz apenas por encima del crujido del fuego, sustancias raras, venenos que no tienen lugar en el inventario de un boticario. Frente a ella, Henry Dunham, una vez un químico respetado y ahora un hombre ahogándose en una desesperación silenciosa,
dejó escapar una respiración baja y medida. Sus manos, generalmente estables, se contrajeron contra la madera pulida del escritorio. Susurros, se hizo eco con una sonrisa delgada, forzada. A la gente le encanta chismear, señorita Graves. Eleanor simplemente inclinó la cabeza, su expresión imperturbable. Pero siempre hay una semilla de verdad en cada rumor. No recordarías a ningún cliente en particular, con solicitudes peculiares, ¿verdad? Los ojos de Dunham parpadearon. Apenas un instante, pero fue suficiente. Eleanor se inclinó hacia adelante, presionando su ventaja. Un hombre cargado de secretos no visita a un químico a menos que esté buscando algo muy específico, algo que no desea que otros sepan. Un parpadeo de inquietud cruzó el rostro de Dunham. Tragó con esfuerzo. La luz del fuego lanzó sombras inquietas sobre las paredes, como si la habitación misma conspirara para exponerlo. Llegó tarde, murmuró finalmente, apenas por encima de un susurro. Me dijo que era personal, insistía en algo preciso, algo que requería un manejo cuidadoso. Su voz bajó aún más, sus dedos se endurecieron en un puño, una sustancia diseñada para funcionar lentamente. De modo que, para cuando aparecieran los síntomas, ya sería demasiado tarde. El silencio se extendió entre ellos, espeso, sofocante. Eleanor lo estudió con atención, observó la forma en que su pulso latía, solo una fracción demasiado rápido en su garganta, y le preguntaste por qué lo necesitaba. Su tono era suave, casi amable. La mirada de Dunham se deslizó hacia la ventana. No necesitaba hacerlo. Eso fue suficiente. Eleanor ahora sabía la verdad. No toda aún no, pero sí lo suficiente como para seguir el hilo hasta su fin. Se levantó con elegancia, alisándose los guantes con precisión meticulosa. Gracias por su tiempo, señor Dunn. Me aseguraré de recordar su discreción. Giró sus pasos sin prisas cuando dejó el estudio, pero por dentro, su mente era una tormenta de cálculos. El reloj se había detenido en el momento exacto en que el veneno había entrado en vigor. La dosis se había medido con precisión científica, destinada a imitar el declive natural en lugar de un colapso repentino. No fue la desesperación lo que impulsó al asesino. Fue el control, un descenso cuidadoso y meticuloso de los eventos, conducidos con una precisión mortal hasta un final ineludible. A la noche siguiente, Eleanor se paró en el gran salón de la finca Blackridge, su mirada recorriendo las figuras reunidas, la ama de llaves de presencia cada vez más esquiva, el abogado ansioso, el médico cuya compostura ahora parecía una fina capa a punto de romperse. Afuera, la tormenta aullaba contra las ventanas, pero dentro de estas paredes, otro tipo de tormenta se estaba gestando, silenciosa, letal. La verdad es a menudo algo paciente, murmuró Eleanor, su voz cortando el aire. Espera en las grietas, en lo que no se dice, pero tarde o temprano, encuentra su camino a la superficie. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la habitación como una sombra que se alarga. Luego, su mirada se fijó en el doctor, cuyos dedos se contrajeron levemente a su lado. Y creo que ha encontrado su camino esta noche. El silencio era absoluto. Solo el golpeteo rítmico de la lluvia contra los ventanales llenaba el vacío. Un tamborileo lento, insistente. Eleanor Greaves dejó que la pausa se estirara, permitiendo que el peso de su presencia se asentara sobre los reunidos. Siempre eran estos momentos, en la quietud antes de la revelación, cuando la gente se mostraba realmente. La forma en que las manos de Evelyn temblaban ligeramente en su regazo, la forma en que la mirada del doctor Hawthorne se lanzaba hacia la puerta, como si buscara una salida, aunque sabía que no habría ninguna, y la forma en que Victor Holloway, el mayordomo siempre impasible,
Apretaba la mandíbula tan fuerte que el músculo se contraía bajo su piel. La tormenta fuera es bastante apropiada, ¿no creen? La voz de Eleanor era tranquila, sin prisas, pero cortaba el aire como una cuchilla bien afilada. Una tormenta allá fuera, y otra gestándose aquí dentro. Un parpadeo de tensión recorrió la habitación. La expresión de Holloway siguió siendo inmutable, pero la rigidez de sus hombros lo delató. El doctor Hawthorne exhaló lentamente, midiendo cada respiración, como si intentara estabilizarse. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza, como si acabara de ver la última pieza de un rompecabezas encajar en su sitio. Estos últimos días, he estado reconstruyendo el misterio de la muerte del señor Blackridge, continuó, levantándose de su silla con gracia deliberada, y he llegado a una conclusión, una que aunque inquietante, ahora es innegable. Su mirada recorrió la habitación. Lady Ashcroft, ocultando sus manos temblorosas en los pliegues de su vestido. El señor Sterling, el mayordomo, de pie con una quietud antinatural junto a la puerta, como si se preparara para lo inevitable. Y Evelyn Vale, cuyo aliento llegaba demasiado rápido, cuyos ojos se deslizaban, inquietos, hacia el reloj de bolsillo destrozado sobre la mesa. La primera pista, dijo Eleanor, avanzando hacia el escritorio, donde el reloj yacía congelado en un momento preciso, un engaño deliberado, un intento de manipular el tiempo del asesinato, o quizás, de algo más. Sus dedos recorrieron el vidrio fracturado. Quien hizo esto creyó que la clave estaba en el tiempo de la muerte, pero, ¿y si la verdadera trampa no estaba en la hora, sino en la suposición de que el tiempo importaba en absoluto? El aire cambió. Una chispa de inquietud recorrió a los presentes. Eleanor se volvió hacia el doctor Harrow. Y luego está el veneno, continuó, caminando lentamente hasta el vaso de brandy, aún con los vestigios de su letal contenido. Un veneno tan raro, tan cuidadosamente elegido, que solo alguien con gran experiencia podría haberlo manejado con precisión. Su mirada se endureció. Una muerte lenta, calculada, diseñada para imitar una dolencia, en lugar de un asesinato. La mandíbula del doctor Harrow se apretó. El peso de la verdad descendía sobre la habitación, y no habría marcha atrás. Sus dedos se acurrucaron en puños, pero Eleanor no había terminado. La carta, dijo cruzando la habitación, y deteniéndose frente a la chimenea, donde los restos quemados de un papel ennegrecían la rejilla. Su mirada se dirigió a Evelyn, quien se tensó de inmediato. Había algo en esa carta que lo cambió todo, ¿no es cierto? Algo que transformó el chantaje en algo mucho peor. La habitación pareció encogerse, las paredes presionando hacia adentro. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas. Los truenos gruñeron en la distancia. Pero la pieza final, continuó Eleanor, su voz ahora un susurro, no está en los objetos que quedaron atrás, está en el hombre que está frente a nosotros. Su mirada se clavó en el doctor Harrow, quien se había quedado muy quieto. Has estado inquieto, ¿verdad? Su voz se deslizó como una sombra, perdiéndote en tus pensamientos, murmurando para ti mismo, como si estuvieras discutiendo con alguien invisible. El silencio cayó como una losa de piedra. Una pausa pesada, cargada de revelación. Dos lados, dijo Eleanor, acercándose, su voz afilada como seda y acero. Uno racional, controlado, el otro, desesperado, imprudente. El lado que todos vemos, y el que intentas ocultar. El doctor Harrow respiró más rápido. Sus ojos se oscurecieron con algo ilegible. No fue premeditado, ¿verdad? Su voz se suavizó, pero en ella no había piedad. Fue un momento de debilidad, un instante en el que el lado de ti que más temes tomó el control. Y cuando pasó, todo lo que pudiste hacer fue encubrir la evidencia, manipular la historia y esperar, con todas tus fuerzas,
que la verdad permaneciera enterrada. Eleanor retrocedió un paso, observando cómo el médico se tambaleaba ligeramente. Pero la verdad, murmuró, siempre encuentra la forma de salir a la luz, no importa cuán profundo intentes enterrarla. La tormenta arañaba las ventanas de Ravenshead Manor, sus aullidos filtrándose por los grandes pasillos como un espíritu inquieto. Dentro del salón en penumbra, el peso de una verdad tácita presionaba el aire, grueso, sofocante. El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes sobre los rostros de los reunidos, prisioneros del momento. Helena Morland se encontraba en el centro de todo. Su presencia era imponente, pero inquietantemente serena. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrían la habitación con la calma de quien se sabe en control. «Es algo curioso», murmuró, su voz suave como la seda, pero cargada de acero. «Cómo la mente puede fracturarse, puede traicionarse a sí misma. Cómo una persona puede convertirse en su peor enemigo, sin siquiera darse cuenta». Su mirada se posó en el doctor Lawrence Ashford, quien permanecía rígido en su silla de respaldo alto, cerca de la chimenea. Sus dedos se acurrucaban en puños sobre sus rodillas. Su mandíbula estaba tensa, su respiración, demasiado medida. Los demás observaban en un silencio tenso. Evelyn Reed apretaba la tela de su vestido con tanta fuerza, que sus nudillos se habían vuelto blancos. El mayordomo, el señor, con su máscara de compostura habitual, ahora ligeramente resquebrajada, y el reloj destrozado sobre la repisa, sus agujas congeladas en el momento exacto en que todo cambió. «Hemos seguido las migajas del camino, ¿no es así?», continuó Helena, caminando hacia la mesa donde un vaso de brandy intacto descansaba junto a un libro de contabilidad abierto, las entradas del diario fuera de lugar, las páginas arrancadas del registro médico, la carta quemada en el estudio. Tomó el vaso y lo inclinó ligeramente, dejando que la luz atrapara los rastros de un residuo casi imperceptible en el fondo. Y luego, por supuesto, le veneno. El doctor Ashford exhaló bruscamente por la nariz. Su mirada voló hacia el vaso, pero se apartó de inmediato. «Una sustancia poco común», reflexionó Helena, dejando el vaso con una lentitud deliberada. «Una que no se consigue fácilmente, a menos que, por supuesto, seas un hombre de ciencia, un hombre de precisión, un hombre acostumbrado a tener el control». El fuego crepitó, llenando el silencio como un latido. «No se detuvo», murmuró el doctor Ashford, su voz apenas un susurro. «El señor Sterling no se detendría». Sus dedos se clavaron más profundamente en sus palmas, su compostura, desmoronándose. Helena inclinó ligeramente la cabeza. «Sigue», dijo con calma persuasiva, tirando de los hilos invisibles que lo ataban. Él exhaló bruscamente. Sus ojos vacilaban. «Sabía sobre mi pasado, la investigación que había hecho, los experimentos que...». Se detuvo, cerró los ojos con fuerza, dijo que me expondría, continuó después de una larga pausa. «Dijo que arruinaría todo por lo que he trabajado, que convertiría mi nombre en polvo». Un músculo en su mandíbula se tensó. «Y no podías permitirlo», murmuró Helena, completando el pensamiento tácito. Dejó escapar un aliento, afilado. «Me dije a mí mismo, que era solo para detenerlo, solo para silenciarlo, no para siempre, pero cuando lo vi allí, convulsionando luchando por respirar». El doctor Ashford levantó la mirada entonces. Sus ojos estaban vacíos, embrujados. «No lo detuve», susurró. Las palabras cayeron de sus labios como piedras en un abismo. «Simplemente dejé que sucediera». Una ráfaga de viento sacudió la mansión. Las ventanas se estremecieron. Por un breve instante,
La confesión se sintió como un eco de la tormenta. Las sombras danzaron en su rostro, distorsionando sus rasgos. Más allá de las paredes de Ravensshade, el pueblo dormía, ajeno a la otra tormenta, la que había comenzado mucho antes de que la lluvia cayera, la tormenta de secretos, y la verdad inevitable que la arrastró a la superficie. Los agentes llegaron poco después. Su presencia era silenciosa, pero innegable. El doctor Ashford no se resistió. Cuando lo escoltaron por la habitación, sus pasos eran lentos, deliberados, como si ya hubiera aceptado su destino. Cerca de la puerta, Helena observó en silencio. Cuando pasó junto a ella, el doctor Ashford titubeó. Le sostuvo la mirada. «Tú sabías», murmuró. «Lo supiste desde el principio, ¿verdad?» Helena no dijo nada, solo lo miró. Y entonces, con el más mínimo fantasma de una sonrisa, simplemente respondió: «Siempre lo sé, si la el trusel, si la yo». Y afuera, la tormenta finalmente comenzó a desvanecerse. Siempre había sido sobre la naturaleza del hombre. El afinado tira y afloja entre la luz y la oscuridad. La gente piensa que los monstruos son fáciles de detectar, murmuró. Su voz una suave onda en la quietud, dirigida a nadie en particular, que usan sus pecados como una máscara, que puedes mirar a los ojos de un hombre y ver al diablo mirándote. Pero la verdad es, los monstruos se parecen a nosotros, viven entre nosotros, y a veces, ni siquiera se dan cuenta de lo que son, hasta que es demasiado tarde. La doctora Whittemore exhaló bruscamente, como si el aire golpeara su pecho. Sus ojos se posaron en él por el momento más breve, antes de volver al suelo. Estaba exhausto, derrotado y, sin embargo, y lo profundo de su mirada, ella lo vio los restos del hombre que solía ser, antes de que el peso de sus pecados lo aplastara. No debería haberlo sabido, susurró finalmente, su voz, ronca distante. Edward, no debería haber sabido sobre mi pasado, las cosas que hice, y los errores que intenté enterrar. Sus dedos se contrajeron a los costados, como si recordaran la sensación de algo que se deslizaba a través de ellos. Tiempo, control, no se suponía que debía averiguarlo, musitó, pero lo hizo, y no lo dejó ir. Un aliento estremecedor escapó de sus labios. Le rogué que se quedara en silencio, le supliqué, pero él se rió. La habitación pareció tensarse alrededor de esas palabras, como si las propias paredes hubieran retrocedido. Genevieve me inclinó ligeramente la cabeza, viéndolo desmoronarse. «Y esa risa», murmuró ella. «Ese fue el momento en que lo supiste». Sus labios se separaron, pero las palabras no llegaron. Solo asintió con la cabeza. Todo su cuerpo temblaba ahora. «No lo hizo», susurró. «No iba a detenerse. Yo no», pero en ese momento, lo vi tan claramente. La única forma de detenerlo, la única forma de silenciarlo para siempre. Y entonces se interrumpió, mirando sus propias manos, como si pertenecieran a alguien más, alguien capaz de matar. Los agentes no se movieron. La confesión ya había sido dada, el crimen, ya resuelto, y sin embargo, había algo en ese momento que los hizo dudar. Tal vez era la pura fragilidad del hombre ante ellos, o la cruda verdad en sus palabras que cualquiera, con la presión adecuada, con el miedo suficiente, podía convertirse en algo que nunca imaginaron ser. «Estamos hechos», tragó con fuerza, su mirada encontrándose con la suya, «forjados por el miedo, por la desesperación, por las cosas que no podemos enfrentar sobre nosotros mismos». Un suspiro tembloroso. «¿Y ahora?», preguntó, su voz apenas audible. «Ahora», dijo ella, su expresión ilegible, «si es con ello. Esa es tu verdadera condena. La ley te castigará, pero nada te castigará más que tú mismo». El reloj en el pasillo marcó la hora. Sus campanadas resonaron en la casa como una sentencia, como una campana de duelo, anunciando el final de algo irreparable.
Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las huellas en el sendero de grava, borrando la evidencia de que alguien había estado allí, y así, otro secreto se convirtió en parte de Wuthering Hall, otra sombra más sobre sus paredes. El amanecer llegó como un secreto susurrado, enhebrando su luz dorada a través de la densa niebla que aún se aferraba al pueblo. La tormenta había pasado, pero sus ecos permanecían en la tierra húmeda, en el inquieto susurro de las hojas, en la pesada quietud que cubría la mansión Holloway. Genevieve Holloway se sentó en su estudio, una sola vela parpadeando a su lado, lanzando sombras largas y vacilantes sobre las paredes de madera. La casa, una vez una fortaleza de certeza, ahora se sentía diferente, fluida, inquieta. El doctor Alistair Whitmore se había ido, arrestado, pero el peso de sus actos aún permanecía, como un fantasma que se negaba a ser exorcizado. Afuera, el pueblo se agitaba con cautela, como si temiera moverse demasiado rápido, como si cualquier movimiento repentino pudiera despertar algo invisible. Las calles estaban húmedas, brillantes con los restos de la tormenta nocturna, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Por primera vez en días, el silencio había regresado a Holloway Manor, pero no era un silencio de paz, sino un silencio incómodo, porque algunos misterios nunca terminan realmente, simplemente cambian de forma. Genevieve dejó su taza de té intacta, y se acercó a la ventana. Más allá del cristal, el jardín se extendía, con las rosas aún brillando, celobadas por la tormenta. Pero algo más llamó su atención, un pequeño disturbio en la tierra. Se levantó lentamente, salió al aire fresco de la mañana. La hierba húmeda empapó el dobladillo de su vestido mientras avanzaba. Allí, enterrado a toda prisa, algo relucía entre la tierra removida, un relicario, su cadena de plata, enredada como venas bajo el suelo. Con dedos temblorosos, lo recogió. Un aliento quedó atrapado en su garganta mientras lo abría. Dentro, presionada bajo el vidrio, había una fotografía, los bordes gastados, los colores desvaídos por el tiempo, pero inconfundible. El doctor Whitmore, no como lo había visto por última vez, roto y resignado en manos de los agentes. No, en esta imagen, era más joven, sus ojos estaban llenos de algo más que culpa, miedo. A su lado, una mujer, su rostro, medio oculto en la sombra, pero Genevieve lo supo en lo más profundo de su ser, como se sabe una verdad antes de pronunciarse. Este no era solo un recuerdo del pasado, era el verdadero comienzo del misterio. Miró hacia la mansión, su imponente figura proyectaba largas sombras sobre la hierba mojada. Habían resuelto algo, en realidad, la justicia se había servido, sí, pero solo por el crimen que se les permitió ver. ¿Qué pasaba con los crímenes que aún yacían bajo la superficie, los que aún no habían exigido su castigo? Una brisa recorrió el jardín, un escalofrío le subió por la espalda. Genevieve cerró los dedos alrededor del relicario. De repente, su peso parecía inmenso. Había más por descubrir, siempre lo había. La tormenta no había terminado realmente. El suelo, debajo de sus pies, todavía estaba cambiando, y cuando sus dedos rozaron algo a medio enterrar en la tierra, un trozo de tela oscura, desgarrada en los bordes, se dio cuenta de que la historia no había terminado, aún no. Los primeros rayos de la luz solar de la mañana atravesaron el camino de adoquines húmedos, brillando como fragmentos de algo destrozado, pero nunca perdido por completo. Eleanor Graves se sentó junto a su modesta mesa de madera, con los dedos recorriendo, una y otra vez, el borde de una delicada taza de porcelana. El vapor se elevaba en el aire, como susurros de verdades tácitas. Afuera, el pueblo de Blackwood Hollow comenzaba a despertar. Sin embargo, había una vacilación en la forma en que la gente se movía,
una rigidez tranquila en sus saludos, como si algo invisible todavía se aferrara a ellos. Los eventos de la semana pasada habían dejado una marca demasiado profunda para desvanecerse durante la noche, demasiado enredada como para ser perfectamente desenterrada. Se había atrapado a un asesino, se había resuelto un crimen, y sin embargo, Eleanor sabía que no debía confiar en tal certeza. Los verdaderos misterios nunca se resolvían del todo, simplemente cambiaban de forma enterrándose más profundamente en los lugares donde nadie se atrevía a mirar. Su mirada vagó hacia el jardín, más allá de la ventana, donde los restos de la tormenta aún se aferraban a los pétalos de sus rosas blancas. Un solo pétalo cayó al suelo, arrastrado por una fuerza invisible. En ese simple movimiento, algo se apretó en su pecho. El caso había terminado con el arresto de Charles Whitmore, su destino, sellado por el férreo puño de la justicia. Pero incluso cuando lo llevaron, Eleanor había visto algo en sus ojos, algo ilegible, no culpa, no remordimiento, otra cosa, algo que susurraba de asuntos inconclusos. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Ya sabía quién era antes incluso de girar el picaporte. Martha Sinclair, su amiga de toda la vida, y guardiana ocasional de secretos. Buenos días, saludó Martha, su voz más suave de lo habitual. Entró sin esperar invitación, su mirada escaneando el rostro de Eleanor, como si buscara la respuesta a una pregunta que ninguna de las dos se había atrevido a formular. Los agentes se van, añadió. Está hecho. Eleanor asintió, pero en su expresión no hubo alivio. ¿Lo está?, susurró, inclinando apenas la cabeza. Martha dudó, y luego suspiró. ¿Todavía estás pensando en lo que dijo? No. Eleanor la miró, algo indefinible parpadeó en su mirada. Nunca dijo que lo hizo. Martha, dijo en voz baja, confesó, sí, pero no el crimen. El silencio se extendió entre ellas, cargado de un entendimiento tácito. Afuera, el pueblo continuaba su lento regreso a la normalidad, pero en la mente de Eleanor, las piezas de la última semana comenzaban a cambiar, a reorganizarse en una forma que ya no encajaba con la historia que todos habían aceptado. Se había resuelto un crimen, había pasado la tormenta, pero cuando Eleanor dejó su taza y se acercó a la ventana, sintió el viento cambiar entre las hojas del jardín, y entonces, lo supo, la verdad aún estaba ahí fuera, esperando, y tarde o temprano, vendría a llamar.